Hola, en este video vamos a hablar acerca de cómo graficar funciones. Lo primero que debemos considerar es el teorema del factor. El teorema del factor dice que si una función f de x en el valor k es igual a 0, entonces la función es divisible entre x menos k. Vamos a mostrar esto con un ejemplo, y es cuando f de x es igual a 3x al cubo más 6x al cuadrado menos 129x menos 420. Si en esta función ponemos el valor x igual a 7, vamos a obtener 1029 más 294 menos 903 menos 420. Si ponemos esto en una calculadora, vamos a obtener 0, de modo que sabemos que x menos 7 divide a esta función. Si nos ponemos a ver cómo es esta función, vamos a hallar que la función es igual a 3 por x más 4 por x menos 5 por x menos 7. El caso general del teorema del factor dice que todos los factores racionales de la función a sub 1 por x a la n más a sub 2 por x a la n menos 1 y esto de sigue hasta llegar hasta a sub n son divisores de a sub n sobre a sub 1. Podemos poner esto con el mismo ejemplo anterior para ejemplificarlo. De este modo vamos a tener que en este caso a sub n es igual a 420 y a sub 1 es igual a 3. Por tanto, todos los factores deben ser divisores de 420 sobre 3, que es 140. Si recordamos, la función se factorizaba como x más 4 por x más 5 por x menos 7, y todos ellos son divisores de 140. Como conclusión de lo anterior, podemos hallar los factores de un polinomio usando la división sintética. Voy a ejemplificar esto usando el polinomio x a la 4 más 4x a la 3 menos 6x a la 2 menos 15x. El primer paso es factorizar todo lo que sea evidente. Acá podemos fácilmente ver un factor común x. De este modo, este polinomio es igual a x por x a la 3 menos 4x al cuadrado más 8x menos 15. Lo siguiente que vamos a hacer es poner una lista de todos los divisores. De este modo, 15 sobre 1 sería igual a 15 y los divisores de 15 son 1, 3, 5 y 15. Acá podemos ver que este es menos 15, entonces aquí quedaría menos 15. Pero finalmente el signo no importa, ya que los divisores pueden ser tanto positivos como negativos. Lo siguiente que vamos a hacer es la división sintética como tal. La operación es un poco rara, así que voy a mostrar paso por paso lo que voy haciendo. Lo primero que vamos a hacer es poner a un lado el factor que vamos a probar, en este caso 3, y en este otro lado vamos a poner todos los coeficientes en una fila. Entonces el primer coeficiente sería 1, el siguiente menos 4, el siguiente 8 y el siguiente menos 15. Entonces lo primero que vamos a hacer es simplemente este 1 bajarlo y nada más. Luego el resultado de acá vamos a multiplicarlo por 3 y lo vamos a subir acá. De este modo tenemos un menos 4 y un 3 que vamos a sumar y obtendremos menos 1. Repetimos la operación y de este modo menos 1 por 3 menos 3. Al sumarlo con 8 nos va a dar 5 y es positivo porque 8 es más que 3. Entonces se queda con el signo del mayor. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar este 3 por el 5 y vamos a obtener 15. Y al sumarlo con el menos 15 obtenemos aquí un 0. Este es un resultado importante porque esto nos quiere decir que si ponemos en esta función 3 vamos a obtener 0. Y por tanto x menos 3 es un factor de esta función. Lo siguiente que vamos a hacer es interpretar el resultado. Como x menos 3 divide al polinomio anterior, entonces debe quedar algún otro polinomio restante. Y precisamente esto nos lo da los coeficientes que nos quedaron acá. Eso quiere decir que el polinomio original era igual a x, que es el primer factor que sacamos, por x menos 3, porque vimos que 3 es raíz, por x al cuadrado menos x más 5. Y para este nuevo polinomio podemos volver al paso 1. O como ya es un polinomio cuadrático, podemos aplicar la fórmula cuadrática. La aplicación en las gráficas de funciones de esto es que la función corta al eje x en los puntos donde la función es 0. Algo con lo que hay que tener cuidado considerando lo anterior es cuando un factor se encuentra un número par de veces. Por ejemplo, que en la factorización de la función veamos x menos 2 al cuadrado o x más 5 a la 8. Lo que va a pasar en ese caso es que, a diferencia de un factor normal donde pasaría esto, que simplemente atraviesa el eje x, lo que pasa en el punto es lo que pasa acá, que la función toca a 0 pero cambia de dirección inmediatamente. Simplemente toca y se devuelve.
Otra cosa a considerar en las gráficas es la tendencia general. Si el mayor exponente es par, es decir, si la función tiene como mayor exponente x a la 6, x a la 28 o así, la función es positiva hacia ambos infinitos. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, que hacia el lado positivo va a verse hacia arriba y hacia el lado negativo también, precisamente como en esta función, que es una parábola. Si es impar, es negativa hacia el infinito negativo, es decir, acá lo que haría sería algo así, bajar, y es positiva hacia el infinito positivo. Y si el coeficiente es negativo, esto se invierte. ¿Cómo así? Si es menos x a la 4, entonces va a ser negativo hacia acá y negativo hacia acá. Si es menos x a la 5, va a ser positivo en el negativo y negativo en el positivo. Lo que hay que recordar es que si el exponente es positivo, el positivo siempre va a ser positivo y el negativo depende de si es par o impar. Y particularmente es útil el ejemplo de la parábola. La parábola es una función par, x al cuadrado particularmente, y es positiva a ambos lados. Mientras que una línea, que es coeficiente impar, sería positiva hacia el positivo y negativa hacia el negativo. Ahora vamos a ver la primera aplicación de las derivadas a las gráficas de las funciones. Se llama el teorema de Rolle y lo que dice es que si una función es igual en el punto A que en el punto B, entonces la derivada de la función en algún punto entre A y B es 0. Y acá tiene que hacer la aclaración de que A no puede ser igual a B, porque entonces puedo poner cualquier punto y como el otro punto es el mismo, entonces siempre se va a cumplir. Entonces lo que debemos hacer es trazar una línea horizontal que nos muestra todos los valores en los cuales esta gráfica tiene precisamente un valor. Y lo que vamos a hacer es tomar este como el punto A y este como el punto B. Sabemos que en algún lugar durante este pedazo de curva la derivada va a ser igual a 0. Y justamente va a ser en el punto más alto. Vamos a volver a hacer esto, pero con otro punto A y otro punto B. En este caso nuestro punto A va a ser este y nuestro punto B va a ser este. La derivada es 0 justo en el punto más bajo. Otra vez, podemos tomar esto como A y esto como B y la derivada va a ser 0 en el punto más alto. Esto no es simplemente casualidad. Los puntos donde la derivada es 0 se llaman puntos críticos. Y en los puntos críticos son o máximos o mínimos entre A y B. Esto nos puede ser útil para otros problemas, pero eso no lo vamos a cubrir en este video. Otro teorema relacionado es el teorema del valor medio, que dice que la derivada de f de x entre a y b es el promedio entre a y b para algún x entre ambos. Lo que quiere decir esto es que si tenemos una función cuyo valor es 2 en un punto y en el siguiente es 4, en algún punto en medio de los dos su derivada será 3. Esto no resulta muy útil para las gráficas, pero usualmente se enseña junto con el teorema de Rolle. El último factor que debemos considerar es la segunda derivada. Había mencionado en mis videos anteriores la segunda derivada, pero nunca la había definido propiamente. La segunda derivada es la derivada de la función. De este mismo modo, la tercera derivada sería la derivada de la segunda derivada, la cuarta la de la tercera y así sucesivamente. Sin embargo, nos debemos enfocar en la segunda derivada, que nos indica la tendencia de la pendiente de la función. ¿Cómo así? Bueno, podemos fijarnos, por ejemplo, en esta sección de la función y podemos notar que la pendiente es positiva, ya que la función es ascendente. Sin embargo, la segunda derivada es negativa. ¿Cómo podemos saber eso? Pues bueno, cada vez la función va subiendo menos y menos y menos hasta que en este punto la derivada llega a 0. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para ver cuando una función empieza a aumentar su pendiente, cuando la empieza a disminuir y así. Los puntos en los cuales hay un cambio de la dirección de la derivada se llaman puntos inflexivos y justamente son los puntos en los cuales la segunda derivada es 0.